Muy buenas tardes y muy bienvenidos al estudio cronológico. Estamos ya en el Nuevo Testamento, estamos avanzando cada miércoles, como de costumbre, con la gracia y el favor de Dios, y en esta tarde pretendemos hacer igual, pretendemos que Dios nos hable una tarde más, que Dios nos cambie y nos transforme una tarde más, con esta su palabra que es viva, que es poderosa, que es eficaz y que transforma, ¿verdad? Transforma todo, cuando penetra nuestro ser y lo cambia todo, lo prioriza y nos es esa luz en el camino para saber por dónde tenemos que ir. Lo dejamos el último día, terminamos de ver la carta de la epístola de Santiago. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo a Santiago. Tengan a mano también la hoja de la cronología de las cartas de Pablo, si la tienen ahí en el manual, pueden ir a verla un poquito para ubicarse donde estamos. Hicimos solamente el comienzo, que es el primer renglón de esa línea que pone epístola de Santiago en el año 45, decíamos, más o menos, después de Cristo, y a partir de ahí pues, pueden seguir un poco como de plano de dónde vamos a ir después de esa carta. Estamos entonces en el capítulo 13, el capítulo 13 del libro de los Hechos, que es el que nos está guiando en todo este proceso de viajes del apóstol Pablo. Y recuerdan cuál era lo que Lucas pretendía hacernos ver al escribir este libro. Recuerdan que era como si él se hubiera propuesto hacernos ver que la promesa de ser testigos en Jerusalén, primeramente en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra, fue algo que realmente se cumplió y se hizo. Entonces el libro ha ido progresando según hemos ido avanzando el libro de los Hechos, como el Espíritu Santo capacitó a todas las personas, a los discípulos que estaban ahí conformando la iglesia, primero en Jerusalén, luego cómo se salió de Jerusalén a regiones circundantes, y ahora vamos a ver cómo esa obra sale más allá de Samaria y va a llegar casi hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver la gente que Dios usa también para llevar eso a cabo, que es el apóstol Pablo, como ya hemos mencionado. Así que dice aquí que en el calendario de Dios, ahora ya hablábamos el domingo, recuerdan, de los kairos de Dios. Dios tiene su propia cronología, es una kairografía, yo le digo que es. Así que en el calendario de Dios, en ese tiempo, kairos de él y oportuno, él mezcla el kairos con el crono y entonces pasan cosas. Dice que había llegado ya ese tiempo de que el evangelio se extendiese a todo el mundo como nunca antes lo había hecho. Para ello, pues Dios escoge a Pablo, como ya lo hemos dicho, y a partir de ahora en el libro de Hechos, entonces vamos a ver que el protagonismo principal ya no lo tiene Pedro, como hasta ahora, que decíamos que Pedro se quedó como el líder del campamento judío en Jerusalén, por así decirlo, de la iglesia de aspecto judío en Jerusalén. Hasta ahora hemos estado viendo más bien a él como protagonista del libro, pero a partir de ahora el libro va a cambiar, es una de las transiciones que el libro de Hechos tiene, y a partir de este momento en adelante el libro ya no va a hablar tanto de Pedro, sino más de Pablo, que va a ser el que toma el testigo a partir de este capítulo. Mediante 3 viajes misioneros es como él va a empezar a sacar este evangelio fuera, más allá de Samaria, hasta las últimas regiones de la tierra. Lo va a hacer con unos viajes misioneros, a través de los cuales pues extendió este evangelio de las buenas nuevas a un montón de lugares, y no solamente las buenas nuevas, sino luego dio también las bases teológicas sobre las que la iglesia se ha fundado o doctrinales, ¿no? Sobre las que la iglesia descansa. ¿De acuerdo? Así que estamos en el capítulo 13 para ver eso. Aquí hay un mapita del primer viaje misionero que hace Pablo, de las tierras bíblicas. ¿Se ubica todo el mundo donde estamos? Sí. No, bueno, más o menos. Eso es Grecia, muy bien. Esta parte, Corinto, Atenas, toda esa parte en la zona sur de Grecia, ahí a la derecha, todo eso es lo que ahora mismo nos va a importar, porque como ven, son las líneas por donde se mueve el primer viaje misionero de Pablo. Es la actual Turquía, ¿de acuerdo? Eso es la actual Turquía, pero en esos tiempos de Pablo se conocía como Asia Menor, ¿de acuerdo? Asia Menor, toda esa zona que hoy es la actual Turquía. Y aquí tenemos pues las zonas aquí está Egipto y ahí está Israel, ¿de acuerdo? Ahí está Jerusalén, hasta Israel, y ahí pues ya nos metemos en Siria y en las zonas de más al norte, ¿de acuerdo? Entonces Israel queda ahí a la derecha, y lo que vamos a ver es ese primer viaje misionero que hace Pablo, que como veis tiene la salida desde esa ciudad de ahí a la derecha, que es Antioquía de Siria, ¿de acuerdo? Digo eso porque si se dan cuenta, en el centro de Asia Menor, ahí tiene
nombre que es Antioquía de Pisidia. ¿De acuerdo? Entonces hay dos Antioquías, por eso a veces hay que ver de cuál está hablando. Estamos hablando ahora de Antioquía de Siria. Ese es el lugar de donde Pablo va a iniciar su primer viaje, porque era el lugar donde él había establecido su campamento, por así decirlo. Decíamos que en Jerusalén estaba Pedro, y era principalmente donde se originó todo, pero Pablo, cuando iba de camino a Damasco y se convirtió y el Señor le salió al encuentro, después de ahí se fue al desierto de Arabia y después terminó ahí arriba en la zona de Antioquía, y ahí es donde él se estableció su base, y entonces desde ahí es donde él va a impactar al mundo gentil. Así que su base la tiene ahí en Antioquía de Siria y Pedro la tiene abajo en Jerusalén. Él está más orientado a los gentiles y Pedro aquí abajo está más orientado a los judíos. ¿De acuerdo? Así que es desde Antioquía de Siria de donde Pablo va a empezar su primer viaje misionero. Él va a sacar este evangelio de Samaria y lo va a querer llevar a todo el mundo conocido, ¿vale? Para que nos situemos entonces en ese viaje. Ahora lo vamos a ver ahora con detalle, pero un poco por las flechas pueden ver que de ahí de Antioquía de Siria él sale y llega a esa isla de ahí que tiene dos ciudades, Salamina y Pafos. Esa saben que es la misma hoy día que entonces. ¿Saben qué isla es esa? Muy bien, ¿quién lo dijo? La isla de Chipre, esa es la isla de Chipre, correcto. Entonces primero llegan a la isla de Chipre, visitan esas dos ciudades y ya de ahí de Pafos navegan y van hacia el norte, hacia lo que es Asia Menor, y llegan pues a la ciudad de Perge, y después de Perge pues van subiendo, ¿no? Antioquía de Pisidia, pasan por Panfilia, Iconio, Listra y Derbe. Y ese es el final de su recorrido. Y después, cuando están en Derbe, van para atrás, hacen el viaje hacia atrás, visitando otra vez Listra, otra vez Iconio, Antioquía y Perge. Y ya de ahí, en vez de ahora la vuelta, en vez de hacerla por Chipre, la hacen directamente desde ese lugar hasta Antioquía. Ya no se detienen, a la vuelta ya no se detienen en Chipre, es la única diferencia, ¿vale? Es un viaje, para ser el primero, pues es el más corto, es el más sencillo, pero pues a partir de ahí va a progresar y va a ir alcanzando, cada vez que hace un viaje, va alcanzando más territorio. Pero ese sería un poco entonces el itinerario del primer viaje misionero de Pablo, ¿de acuerdo? Todo esto entonces lo vamos a ver relatado en el capítulo 13, como decíamos, del libro de los Hechos. Dice que mientras oraban, ¿cómo surgió esto del viaje? ¿Por qué esto del viaje misionero de Pablo? Mientras oraban y ayunaban, los creyentes en Antioquía, estamos hablando de Antioquía de Siria, ¿de acuerdo? Donde Pablo radicaba o vivía con un grupo de discípulos, de creyentes que ya estaban ahí con él. Estaban orando, estaban ahí intentando cuál era la voluntad de Dios y de alguna manera supieron cuál era la voluntad de Dios. Probablemente alguien dio una palabra profética o alguien dijo, ¿verdad?, lo que había que hacer. Y entonces a Pablo y Bernabé dice que los enviaron, ¿no? Que oraron por ellos y les enviaron para una obra especial a estas nuevas regiones, con el mensaje del Evangelio. Esa era la idea, llevar el Evangelio a nuevas regiones. Así que es algo originado en el corazón de Dios. Los liderazgos de la iglesia lo supo entender, lo supo escuchar y enviaron entonces no solo a Pablo, sino también a un compañero que iba con él. El viaje no lo hace solo Pablo, lo hace también con Bernabé. Ambos que estaban ahí en Antioquía van a zarpar y van a empezar a emprender este viaje juntos. La primera parada, como hemos dicho entonces, es en la isla de Chipre, que ya lo hemos visto en el mapa, y evangelizan ahí las dos ciudades principales de Chipre. Después siguen a las costas de Asia Menor y paran en Perge de Panfilia. Siguen adentrándose, llegan a Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo dice que predica en las sinagogas y muchos judíos se convierten. Pablo va a entender que tiene que dirigirse al mundo gentil, pero su estrategia primeramente él va con los que entienden de esto. Eran los que entendían del Evangelio y de los que entendían de asuntos relacionados con Jesús, con el Mesías, pues eran los judíos. Entonces ellos eran los que sabían. Pablo venía de ahí, Pablo tenía todo el trasfondo judío, él se convirtió y entonces aunque entendía que tenían que ir a los gentiles, pero primero siempre iba a la sinagoga, a la ciudad donde iba, buscaba una sinagoga judía y entraba, predicaba, compartía y en base a eso pues ya continuaba después al mundo gentil o se quedaba ahí, pero su primera tirada siempre era buscar la sinagoga y desde ahí empezar después según como le fuera, continuar con lo que tenía que hacer. Entonces dice que predica en esa sinagoga y algo raro, porque no es muy común, dice que muchos judíos en esa sinagoga se convierten, aceptan el mensaje del Evangelio que Pablo les llevaba. Aceptan, cuando los judíos dicen que los judíos se convierten, lo que están queriendo decir es que reconocen en Jesús de Nazaret
ese Mesías prometido que se le había prometido Dios al pueblo de Israel. Reconocen que en Jesús es el cumplimiento de ese Mesías y que por lo tanto ahora ya los términos han cambiado. La salvación ya no es por a la obediencia a la Torá, a la ley de los judíos, sino por la fe en el Hijo de Dios que ha venido a morir por ellos y que mediante su gracia ahora hay perdón de pecados para todos aquellos que quieran aceptarlo. Ese es el mensaje básico que Pablo está llevando de inicio. ¿De acuerdo? Así que en esta sinagoga, en esta ciudad, en Antioquía, pues muchos judíos se convierten. Ahora, ¿qué ocurre? Pues nunca hay dicha sin pena, ¿no? Alegría sin pena. Dice que cuando los judíos incrédulos se opusieron al mensaje de Pablo, pues entonces se fue a los gentiles, ¿de acuerdo? No era común que los gentiles dijeran gracias Pablo y se convirtieran y ahí todo. Los judíos van a ser para Pablo su mayor quebradero de cabeza en todos los años que le van a restar a partir de este momento, ¿no? con este asunto del Evangelio. Muchos se oponen y Pablo dice, bueno, pues si ya no lo quieren, ni no solo lo quieren, sino un poco como que sufro rechazo, oposición o ataque, pues se lo lleva a los gentiles. Y Pablo empieza a tratar a los gentiles. Esto es un patrón que vamos a ver repetido una y otra vez en muchas de las iglesias que Pablo va. La oposición fue grande. Tras ser expulsados de la ciudad por sus oponentes, ¿verdad? Estos judíos, pues Pablo y Bernabé, los dos, pues siguieron avanzando, ¿no? Básicamente les echan de la ciudad y se van a otra ciudad, a Iconio y a Listra, las hemos visto ya. Ahí dice que los paganos, la gente que no era judíos, no eran judías, la gente pues, conocida como paganos, que vivían en el paganismo, tenían muchos dioses, porque tenían pues otras religiones o el paganismo como religión. Dice que casi los adoran, como si ellos mismos fueran dioses, al ver cómo el Espíritu Santo hacía obras a través de ellos. Entonces estos paganos, wow, estos son dioses, ¿no? Y quieren adorarles y quieren ahí, no sé, quieren ponerle nombres y todo de dioses y todo. Pero dice que los judíos van y apedrean a Pablo por blasfemo, por lo que estaba diciendo. Así que de ahí pues se tienen que ir también y continúan a Derbe, ¿de acuerdo? Continúan el viaje hacia Derbe, que hemos dicho que era el último punto que van a recorrer en este viaje. En cada ciudad evangelizaron y fundaron por primera vez iglesias gentiles. Hasta ahora no había iglesias gentiles, no había tal cosa como eso. ¿De acuerdo? Había sinagogas judías y ya está, las iglesias que había estaban en Jerusalén. El movimiento había comenzado en Jerusalén, pero fuera de Israel no se conocía todavía qué era eso de la iglesia. Ese grupo de eclesía, de personas escogidas y apartadas por el Señor, eso era un concepto de momento que había sido en Jerusalén dentro de un contexto judío y se estaba empezando a conocer por algunas personas gentiles, pero todavía no había establecidas iglesias gentiles, ¿verdad? No se había dado el caso, y es en este viaje donde se empiezan a establecer por primera vez iglesias cristianas gentiles. ¿De acuerdo? Que no eran sinagogas de los judíos, sino pues, otro concepto distinto. Pero también dice, a la vez de fundar estas primeras iglesias, también experimentan el odio y experimentan la persecución de los judíos que no aceptan el mensaje que Pablo les está llevando, ¿sí? Recuerden que Pablo, antes de convertirse, lo que hacía era precisamente lo que le está pasando ahora a él. Él iba persiguiendo a los cristianos, él estuvo presente en el martirio de Esteban, él fue con cartas a apresar a los cristianos en Damasco para convencerles, disuadirles y de que no siguieran esa doctrina y ese Jesús que ellos seguían. Eso era el oficio, por así decirlo, que había tenido Pablo antes de convertirse. Y pues claro, él salió de ahí, pero toda la gente que estaba con él, pues muchos de ellos siguieron ahí. Y ahora Pablo era el que estaba defendiendo a los cristianos, por lo tanto se había convertido en enemigo de estos que antes eran sus compañeros o sus colegas, los judíos. Así que los judíos pues van a ir persiguiendo a Pablo. Los dos misioneros volvieron sobre sus pasos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, de Derbe, vuelven otra vez a recorrer las ciudades de donde les habían expulsado, y lo que hacen es animar a los nuevos convertidos y nombran ancianos también, responsables, liderazgo en las iglesias, para que lo que se ha fundado ahí, pues de alguna manera pueda continuar y no se quede, ¿verdad?, en algo ahí desatendido. Así que eso es lo que van a hacer ahora, van a animar a esto. Imagínense para los nuevos creyentes también, ¿no? De repente llega él, anuncia el Evangelio, o ellos llegan, anuncian el Evangelio, se convierten, y ahí en sus primeros días y ven como los líderes que han fundado la iglesia los echan a patadas de la ciudad, ¿no? O sea, que se quedarían, imagínense,
Que viene alguien, les explica algo, ustedes lo aceptan y empiezan lo primero a aceptarlo, a convivir, a querer aprender más de eso, y de repente a los que han venido con ese mensaje los echan básicamente a palos de la ciudad, ¿no? Uno se queda como, pero ¿y esto qué es esto, no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Qué es esto? Entonces, ¿eso me va a pasar a mí ahora o no? ¿O por qué? Si le ha pasado a ellos y yo supuestamente... ¿Qué me va a pasar? ¿Qué no me va a pasar? ¿Cómo sigo ahora en este camino? ¿Cómo aprendo más de esto que me han dicho? ¿Verdad? Entonces Pablo, una de sus cargas era esa, siempre fundaba iglesias, pero dejaba la ciudad y esa iglesia se quedaba en su corazón. Él se quedaba a pesar de cómo irán, y ahora qué les pasará, y les atacarán a ellos también los judíos, ¿verdad? Y esto empieza a ser para Pablo una preocupación continua que no se irá de él en todo el tiempo hasta que él se vaya con el Señor. El pesar de las iglesias, el saber cómo le va a las iglesias, el saber que están siendo perseguidas y acosadas y quizás no estar ahí presente para defenderlas. Es como tener un bebé y ver que un niño y ver que se meten con él y tú no estar ahí para defenderle, ¿no? Es una sensación así. Así que bueno, pues entonces van animando a estos creyentes de estas iglesias que han establecido, nombran ancianos un poco para que ya les ayuden a crecer en el camino del Señor. Y llegan de nuevo a su base, Antioquía de Siria. Como hemos dicho, el regreso lo hacen directamente por el mar. Y cuando llegan, pues lo que hacen es informar a la gente. Claro, en esos días no había emails, no había manera desde Asia Menor de informar o hacerse un vídeo y decir, hey, hermanos de Antioquía, miren cómo nos va por aquí, saludos gentiles, como hacemos ahora, y al instante saben en Antioquía lo que está pasando en Asia Menor. En esos días no era así. Entonces la gente que los despidió, la iglesia que los despidió en Antioquía, seguirían orando por ellos para que Dios les ayudara, para que el evangelio que llevaban pues tuviera fruto, pero no sabían nada hasta que vuelven del viaje, y entonces ya les pueden compartir. Y lo que les dicen es que Dios ha hecho grandes maravillas y cómo ha abierto la fe a los gentiles en toda esa región del Asia Menor. En Hechos 14, el versículo 27, es donde nos dice eso. Dice aquí 14, 27. Dice, y habiendo llegado a Antioquía de Siria y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, ¿de acuerdo? Se quedaron tiempo con ellos. Si ven en la cronología que les di, de la hoja que tienen con la cronología de las cartas, pone ahí el primer viaje misionero de Pablo. Vemos que lo relatan entonces los capítulos 13 y 14. En tiempo, ¿cuánto tiempo ha supuesto? Aquí decimos, el viaje duró 2 capítulos, pero en tiempo, ¿cuánto duró? Ahí lo tienen, en la hojita. ¿Está puesto en la hojita? No, es que no la tengo yo delante. Lo tienen ahí. Ok, entonces el primer viaje misionero son 2 capítulos, pero en tiempo pues son ahí 2 años. Ese recorrido que hay ahora, pues claro, nosotros quizás lo haríamos mucho más rápido, ¿no? Pero ellos viajaban como viajaban. Cuando había que navegar, pues a veces había que esperar. Aquí los navegantes saben más del mar que yo, pero a veces decía, íbamos a navegar, pero no, tuvimos que esperar a la primavera, ¿no? Solamente para coger el barco. Uy, pues hasta la primavera no sale el siguiente barco porque el mar está mal. Entonces, bueno, pues esperamos 4 meses para... Las cosas eran mucho más lentas, las cosas eran de otra manera. Pero en estos 2 años, entonces, Pablo y Bernabé hacen este primer viaje misionero, sacan el evangelio de Samaria, de Judea, de Israel, y lo llevan ya a los países, a las naciones o a los pueblos gentiles. Y los gentiles aceptan el mensaje de la fe en Jesucristo como Salvador de pecados, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Para los judíos el Mesías, para los gentiles realmente no tenían esa esperanza de un Mesías, no sabían nada de eso. Pero Pablo les habla de un Dios que es el creador de todas las cosas. Pablo a los gentiles les hablaba de una manera, a los judíos les hablaba de otra manera, cada uno como mejor iba a entender el mensaje que él tenía que dar. Pero básicamente hay aceptación en Cristo, Jesús, pues el Hijo de Dios vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, y si tú por la fe crees en Él, pues en su gracia, por gracia, mediante la fe, tenemos entonces perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ese es el mensaje concentrado que Pablo va predicando a los gentiles, ¿de acuerdo? Bueno, si vieron entonces el mapa, lo voy a poner otra vez aquí, el mapa que tienen ahí en su hojita, Si ven ahí donde pone Asia, después de Asia pone ¿qué? Galacia, ¿lo ven en letras mayúsculas ahí? Bueno, está en la zona de Capadocia, está en la zona de Galacia, Bitinia, ¿verdad? Son regiones. Esa región se conocía como
Galacia. Vamos a ver ahora más en detalle de eso. Por lo tanto, podríamos decir que Pablo establece iglesias en Asia Menor o en Galacia. ¿Cómo se llamaban los habitantes de Galacia? Gálatas. Sí, los que vivían no eran galacios, no eran galacios, el gentilicio de los de Galacia eran los gálatas, eran los que vivían ahí. A veces la gente se cree que Gálatas es una iglesia. No hay una iglesia de los Gálatas, hay diferentes iglesias en estas ciudades que pertenecen a la Galacia. Entonces la carta a los Gálatas no es a una sola iglesia, es a diferentes iglesias de una zona. ¿De acuerdo? Esa es el sentido de los Gálatas. Y esa es la carta que vamos a ver. Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces esto tiene más sentido ahora, para que vean de dónde vienen los libros, cómo salen estos libros. Pablo ha fundado estas iglesias, ha vuelto a Antioquía, pero se ha quedado con la preocupación. La preocupación porque quizá el hombre de 2 años se hubiera quedado allí 5, pero es que le expulsaron, es que le echaron de esas ciudades, es que no podía seguir allí. Y dejó otras personas, y las iglesias eran recién nacidas, por así decirlo, y Pablo sentía esa preocupación, de que les comentaba yo antes, ¿qué les pasará? Por lo tanto, él cuando llega a Antioquía y se reúne con los hermanos y les cuenta lo bien que le ha ido por ahí, sin embargo, él está pendiente de aclarar dudas, de quizás de cosas que están surgiendo por allá, y entonces él lo que decide es escribir una carta para alentar, para enseñar a todos esos hermanos en la zona de Galacia, con los cuales ha estado y que ha visitado y que ha fundado esas iglesias. Así que esta es la carta que Pablo, después de este primer viaje misionero, llegando a Antioquía, él coge y envía. O sea que en digamos así, que la carta de los Gálatas debería estar aquí en el capítulo 15, antes del capítulo 15 de Hechos. Ahí deberíamos insertar la carta de los Gálatas si quisiéramos que esto fuera cronológico. ¿Entienden, no? Por eso entonces nos estamos parando en la cronología y viendo las cartas según el momento en que se sucedían. Así que vamos a ver la carta de los Gálatas, que el nombre que le he puesto es La libertad cristiana. Por hacer un resumen de qué va este libro, habla sobre la libertad cristiana. Como introducción, en el siglo III antes de Cristo, ¿de acuerdo? 300 años antes de Cristo, periodo de silencio, un gran número de galos llegaron a Asia Menor, a esa zona, desde el occidente, y ocuparon la zona norte central de Asia Menor. Estos galos, de ahí donde vienen los Gálatas y la Galacia, pronto consiguieron dominar a los frigios, que eran los que estaban antes de ellos, hasta que los romanos los sometieron a ellos en el año 189 antes de Cristo. Así que a partir del año 189 antes de Cristo esto ya era un territorio romano. En el año 25 antes de Cristo se constituye entonces ya la región romana de Galacia, ¿verdad? Ese nombre de Galacia ya se lo pusieron los romanos, pues en vista de que a los que ellos habían conquistado eran los galos, que habían venido de Occidente. Entonces, como era un pueblo, estaban ahí los galos, pues los romanos llamaron a esa zona la ciudad de Galacia. Y al llegar el siglo I después de Cristo, el territorio tenía pues una mezcla. Estaban los galos, que habían conquistado a los romanos, estaban los frigios, a los cuales habían conquistado los galos primeramente, y estaban los romanos, que eran los que habían conquistado a unos y a otros, ¿no? Esto es como las muñecas estas rusas, que vas abriendo y siempre hay una más pequeña dentro. Y dice que también había griegos, de todo el periodo de Alejandro Magno, y también judíos. Así que todo ese perfil de gente convivían dentro de esta vasta región de la Galacia. Esta epístola o esta carta de Pablo a los Gálatas dice que además de la primera y segunda de Tesalonicenses, o sea, estas 3 cartas, forman el grupo de epístolas paulinas conocidas como primeras epístolas, ¿eh? Así se les llama. Santiago, ¿recuerdan qué categoría era? Cuando vimos Santiago dijimos que era epístolas. ¿Quién se acuerda de esta? A ver, esta es difícil. Pertenecía a las epístolas generales, que no iban dirigidas a una iglesia, que no iban dirigidas a una persona, sino que era en general para los cristianos en cualquier lugar. Así que Santiago pertenece a las epístolas generales, pero Gálatas, junto con primera y segunda de Tesalonicenses, pertenecen a las primeras epístolas de Pablo. El apóstol Pablo se identifica. El apóstol Pablo se identifica a sí mismo como autor de esta carta, así que no tenemos, en cuanto a la autoría de esta carta, pues no tenemos problema en saberlo, pues ya en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, le está diciendo, esto lo estoy escribiendo yo, Pablo,
¿de acuerdo? Él es el autor. ¿En qué fecha? ¿Qué fecha estamos hablando? Bueno, el tiempo y el lugar no es fácil de determinar. Muchos estudiosos creen que una fecha cercana sería 48 o 49 después de Cristo. Igual, como otras cosas, hay distintas teorías y quizás tú lees algún día un comentario o algo y te dan otra fecha y dices, Juan Ángel me engañó. Bueno, no te engañé, es una de las teorías que hay, que yo lo he puesto aquí una vez más porque es la que se me hace más coherente, o hoy por hoy es la que he pensado que, o la que yo más creo que cómo sucedió, pero hay gente que cree otra cosa. Creen que fue escrita poco después de haberse establecido las iglesias gálatas, al final del primer viaje misionero de Pablo, como ya hemos dicho. O hay otra teoría, sin embargo, que la sitúa como en el 58 después de Cristo y piensan que fue escrita durante la tercera visita de Pablo a Corinto, por ejemplo. Bueno, pues esa es otra de las teorías que hay por ahí y seguramente habrá alguna más. Pero bueno, yo la he situado tanto en la cronología que les he dado como aquí, pues yo la sitúo, yo soy de los que piensan como esta primera teoría, que esto ocurre terminando el primer viaje misionero. Él escribe esta carta. No nos vamos a pelear, ¿verdad? Si tú me dices tú crees otra cosa, pues encantado. Voy a seguir siendo tu hermano, tu amigo, y no voy a discutir contigo por estos asuntos. No son muy relevantes desde el punto de vista en que nosotros los abordamos y nosotros queremos leerlo. El propósito de la carta. ¿Por qué Pablo entonces escribe a estas iglesias que ha fundado? Que ya he mencionado un poquito, vamos a ver más. Los judaizantes, ¿de acuerdo? Los judaizantes también hay un debate para saber exactamente quién eran, pero bueno, vamos a decir que son la parte judía, ¿de acuerdo? Toda la parte de los judíos que no habían creído en Jesús, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamarle los judíos o los judaizantes. Dice que estos se habían infiltrado en las iglesias de Galacia que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Querían pervertir el Evangelio de Cristo y lo que hacían era atacar la autoridad y la credibilidad del apóstol Pablo. ¿De acuerdo? O sea, básicamente estos que como eran los enemigos de los cristianos, como lo era Pablo en su momento, lo que estaban haciendo es, bueno, pues claro, Pablo era un referente, Pablo no era un cualquiera. Entonces, cuando ellos empezaron a ver las maniobras de Pablo y lo que Pablo estaba haciendo, ellos ya pusieron su ojo en, oye, que Pablo, ¿se acuerdan de que, claro, todo el mundo sabía quién era Pablo y lo que Pablo estaba haciendo ahora? Entonces lo que ellos están haciendo, para ellos es un blasfemo, para ellos lo que él está diciendo es totalmente una herejía, si quieren, y lo que van a hacer es no quitarle el ojo de encima y querer estropear todo lo que Pablo va a hacer a partir de este momento. Entonces ellos, si se enteraban que él había ido a Asia, ahí iban detrás, y cuando se había ido de una iglesia, pues ellos llegaban a la iglesia y empezaban a decir, este es un farsante, este es un impostor, este ni es apóstol ni es nada, este lo que viene diciendo no le hagan caso, solo quiere subir. Empiezan a decir mil cosas y críticas contra su ministerio, contra su autoridad, contra su persona, hablaban de todo, ¿sí? Hablaban de todo. Entonces, el evangelio que le dicen no es cierto, hay que cumplir la ley, hay que circuncidarse, esto sigue siendo un asunto de judíos, hay que guardar la Torá y todo lo que está enseñando este hombre, no le hagan ni caso. Entonces imagínense, las nuevas iglesias recién fundaditas por Pablo que les ha traído este mensaje, ahora le viene toda esta gente que les dicen, ¿no? Que ellos son los judíos que vienen de Jerusalén, que tienen tantos años, y claro, los pobres nuevos cristianos se quedan cuanto menos que confundidos. ¿Será verdad? ¿Será verdad que Pablo nos ha engañado? ¿Será verdad que verdad? Porque uno está de acuerdo con una parte hasta que oye a la otra. Y ahora esta gente había oído a la otra. Y muchos pues estarían, ¿no? Bueno, pues el problema era ese. El problema, Pablo se había ido y los judaizantes habían llegado detrás de él y habían ido a estas iglesias a intentar deshacer todo lo que Pablo y Bernabé habían hecho en este viaje. Así que el propósito de la carta, explícito en el capítulo 1, es confrontar esta situación. Pablo tiene que hacer algo al respecto, no se puede quedar callado ni permitir darse el lujo de que estas iglesias ahora pues desaparezcan o dejen de creer lo que estaban creyendo. Con esta carta Pablo quiere defender su autoridad apostólica. Él, por eso hemos leído en el versículo 1, ¿no? Voy a ponerlo aquí. ¿Qué dicen cuando abre la carta? ¿Cómo la abre? Pablo, apóstol, y pone entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esto no lo pone porque sí, lo pone, se lo está escribiendo a estas iglesias porque sabe que le han dicho que él no es apóstol.
o que si es un apóstol que él mismo se ha inventado, o que un hombre por ahí le ha hecho apóstol sin serlo. Por ahí se decía que para ser apóstol uno tenía que haber visto a Jesús o haber convivido con Jesús. Entonces decían, Pablo no era de los 12, realmente no era de los 12, pero pues, Pablo sí vio a Jesús, se encontró con él, o Jesús se encontró con él en el camino a Damasco y le vio y habló con él. Y verdad, no fue en cuerpo, pero en su espíritu sí lo hizo. Entonces, pero claro, los judíos quizá no lo sabían, no les interesaba que se supiera. Entonces tú no eres apóstol. Entonces él dice, soy apóstol, y no por ningún hombre, sino por Jesucristo. Él me hizo apóstol, ¿verdad? Entonces es toda una defensa de los ataques que estas iglesias están sufriendo a manos de los judaizantes. Así que uno de los propósitos en la carta es defender la autoridad apostólica que él tenía. 2, quiere reafirmar la verdad de la salvación solo por fe. Gálatas, no se dejen convencer, le digan lo que le digan, la salvación es por fe, esta es la verdad, porque los otros decían que era guardando la Torá y circuncidándose y haciéndose judíos, si no, uno no podía ser salvo. Y Pablo había dicho lo contrario. Entonces, claro, los otros decían, ¿entonces es por fe o es por obras? Y Pablo tiene que decir, no, por favor, no se muevan de esto. La verdad es que en Jesús ahora esto es la salvación solamente por fe. Y el tercer punto, el propósito de la carta es corregir los errores del legalismo, defendiendo así el concepto de la libertad cristiana. Pablo les había hablado del concepto liberador que supone que por gracia hemos sido salvos, que ya no tenemos que guardar 613 mandamientos, ni hacer los sacrificios, ni los holocaustos, ni todos los rituales que la religión judía de su tiempo tenía. Eso era una libertad, ¿verdad? No tener ese peso, ese yugo de la ley que los fariseos tanto hablaban, llevaban e imponían en los demás. Entonces él quiere corregir ese legalismo y decir, por favor, no vuelvan a hacer esas cosas de las cuales Dios nos ha liberado. No vayan ustedes ahora a someterse otra vez a esa esclavitud, a la ley, a tener que estar haciendo esas cosas para ser salvos, porque no es así, los tiempos han cambiado. ¿De acuerdo? Así que básicamente por estos 3 motivos es porque Pablo escribe esta carta a toda esta región de Galacia, a todas estas iglesias gentiles que él ha fundado junto a Bernabé en su primer viaje misionero. ¿De acuerdo? ¿Se entiende entonces el porqué de la carta, ¿verdad? Porque, como decía antes, Pablo no está pensando aquí, voy a escribir un libro para meterlo en el Nuevo Testamento de la futura Biblia que un día hagan para que esté ahí, en la epístola de Pablo a los Gálatas, ¿no? Si Pablo se hubiera dormido y no supiera nada y ahora le despertan y le traen aquí, hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro para empezar? No, es una Biblia, y es que estos son los libros que he inspirado por... pero yo hacía una carta personal mía aquí. ¿Por qué está esto aquí? O sea, como que... ¿verdad? Él no sabía. En ese momento él estaba escribiendo una carta a unas iglesias que él había fundado y con las que él había convivido y que tenían problemas y que necesitaba defenderlas de unos ataques que estaban sufriendo. Y como papá de esas iglesias que se sentía, pues tenía que defender a sus bebés. Y con ese afán hace y escribe los pergaminos que él escribe. Después resultó que Dios quiso que eso fuera nuestra Biblia. Eso y muchas otras más. Pero él en ese tiempo, la Biblia fue mucho más natural de lo que a veces, ¿no? la ponemos. Ya lo comentamos eso en el otro vídeo, así que no voy a contar más. El bosquejo, bueno, los bosquejos no voy a detenerme mucho, pero ahí tienen un bosquejito en su manual para que si quieren más o menos ordenar el material, pero como digo, puede haber muchos otros bosquejos, lo dejo ahí simplemente para que quede y para material de consulta más bien. El tema, digo esto porque lo que vamos es a la cronología, no estamos ahondando en la carta y en ver bien eso lo haremos más cuando acabemos este estudio cronológico. Probablemente empecemos un estudio de los libros de la Biblia, ahora ya sí, versículo por versículo si uno quiere, y profundizando bien en la doctrina y en todo esto, ¿no? Pero no es la idea de este estudio, por eso esto de los bosquejos lo dejo ahí, pero no andamos en lo que es la estructura del libro, comentar los libros, no es el fin de este estudio. El tema que trata Pablo, entonces, aunque ya hemos avanzado un poquito el propósito, el tema dice que es algo interesante también. En el capítulo 4 de este libro, parece que cuando les visitó, en la visita que les hace cuando fundan las iglesias, parece que tenía una enfermedad en los ojos, Pablo, pero era una enfermedad, no era una mera enfermedad así de, ¿cómo se llama? Conjuntivitis, por ejemplo, ¿no? Que a veces es una enfermedad de los ojos. Era una enfermedad muy fea. No sé exactamente qué nombre tendría médicamente, pero los teólogos y la gente que estudia con libros fuera de la Biblia, muchos creen que hasta la cara la tenía un poco desfigurada, ¿no?
tenía algo muy, muy feo en los ojos, que le cambió hasta la cara y era así como que daba como grima quizás, que estar cerca de él, ¿verdad? O no es una de las personas que la ves llegar y, hombre, él llegó así con esa enfermedad en los ojos a estas iglesias. Entonces incluso se quedó más tiempo allí por eso de la enfermedad. Lo normal era que lo hubieran rechazado quizás, ¿no? Ahí como puede ser apóstol y ver a Jesús y tal, y mira qué cara tiene, ¿no? O sea, como en los ojos, cómo los tendrá, ¿no? Tendrá una enfermedad, será contagiosa, no será contagiosa, ¿no? No había los adelantos médicos que hay ahora. Pónganse en situación en ese tiempo, ¿no? La cantidad de años que esto hace. Pero sin embargo, a pesar de esta situación, no fue así. Los Gálatas la recibieron de una manera muy amable, afable, le recibieron como un mensajero de Dios, así con enfermedad y todo, y no pasa nada, y este es un Dios, no lo ha enviado, y era como que se hicieron piña con Pablo de una manera increíble. Eso le dejó marcado a Pablo, ¿no? Que de alguna manera le aceptaran de esa forma. La respuesta, como dice, fue muy cálida y le reconocieron como un mensajero del cielo y le dieron mucho amor. Eso ocurre, como digo, en el capítulo 4, versículos 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Dice a causa porque se quedó más tiempo por la enfermedad y entonces por eso pudo presentarles el Evangelio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, está diciendo Pablo. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Imagínate, ¿no? Como Pablo nos está recordando diciendo, ¿cómo puede ser que después de esa obra tan grande, que lo que sentíais hacia mí, que yo veía el amor en vosotros, que hubierais querido sacar los ojos para dármelos a mí, y que ahora así tan fácil, porque han venido 4 diciendo que yo no soy nada, y diciendo que yo no tengo autoridad, y diciendo que lo que yo digo no vale, resulta que ahora les vayáis a hacer caso? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde está ahora que no respaldáis mi autoridad? ¿Dónde está ahora todo ese amor que sentíais, o que yo sentía que teníais hacia mí, cuando ahora no sois capaces de seguir lo que os dije que siguierais, ¿verdad? En un versículo les habla como Gálatas insensatos, ¿verdad? Que tan fácil así ahora os vais a ir de repente de la gracia otra vez, os vais a volver a esclavizar a la ley y a todo lo que esta gente os está diciendo. O sea, realmente las iglesias estaban en peligro, los judaizantes realmente se estaban cargando las iglesias. La gente estaba dudando, algunos más, pero muchos estaban dejando la fe para volver otra vez al judaísmo. Y Pablo, imagínate, ¿no? O sea, si ya es difícil que el Evangelio tenga respuesta, como para que encima vengan otros y te lo estropeen, ¿no? Entonces Pablo aquí no puede, les recuerda cosas, les recuerda, acuérdense cómo me trataron, acuérdense cómo nos llevábamos, acuérdense lo que sintieron, como diciendo, es algo sobrenatural, lo que usted, no lo vendan tan barato así, porque ahora vengan 4 diciendo que yo no valgo, que yo no soy, o que lo que yo les digo es mentira. Acuérdense lo que sintieron, acuérdense, ¿verdad? Y Pablo les está haciendo ver eso. Pablo se sorprende de que los Gálatas se hubieran desviado tan rápido del mensaje que les había enseñado tras oír las enseñanzas de estos judaizantes. Les hace saber que no solo están abandonando la verdad, si abandonan y hacen caso a lo que los judaizantes les están diciendo, no solo están abandonando la verdad, sino que están abandonando al Dios de la verdad. ¿Sí? No solamente están dejando una teoría, están dejando a una persona, están dejando al Dios de esa teoría también. Entonces Pablo quiere, como él pueda, por activa y por pasiva, con argumentos, lo mejor que él puede y lo mejor que yo le da a entender, el impedir que estas personas que habían aceptado el Evangelio ahora se vuelvan atrás por lo que estos judaizantes están haciendo. Le dijo de una de las formas más severas que los que falsean el Evangelio de la gracia se ponen en un grave peligro espiritual, separándose a sí mismos para el juicio. Pablo no se anda con chiquitas ahí, le dice que sepan que si se van de la gracia y quieren volverse a la ley, lo que les espera es el juicio, ¿verdad? El peso de la ley sobre todos ustedes, porque la ley es imposible cumplirla. Así que si lo que les espera es el juicio. Pablo les habla duro, les regaña, pero claro, les está regañando como un papá habla a su bebé o a su hijo que sabe que está haciendo una tontería que le va a perjudicar mucho, y le regaña enérgicamente para hacerle reaccionar, para hacerle desistir de la idea de lo que el hijo quiere hacer. Después de este regaño, el apóstol se dispone a defenderse a sí mismo y también el mensaje que predicaba, porque era lo que los judaizantes estaban atacando, como hemos dicho antes ya. El tema entonces es la justificación por la fe. Ese es el tema de Gálatas, la libertad en la gracia o la justificación por la fe.
¿Con base en qué? En la obra de Cristo consumada en la cruz, en el Calvario. Esta es la respuesta que Pablo le da a la enseñanza de los judaizantes que decían que la salvación era por obras. El mensaje de Pablo es claro, la salvación es por fe. Aquí en Gálatas están el famoso versículos 2, 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es el famoso por gracia sois salvos, nada más. Las obras de la ley, las obras de los judíos para intentar, eso no vale, solamente es por fe, por gracia. Gálatas se escribe antes que el libro de los Romanos y es una defensa de esta justificación de la persona por la fe. Romanos se escribe después y es básicamente la idea de Romanos, en lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos, es la misma idea que les escribe a los Gálatas, lo que pasa es que la desarrolla teológicamente mucho más, profundiza mucho más en los mismos aspectos, ¿verdad? Ahí sale el Pablo teólogo, cuando él habla a los romanos. Aquí no se está poniendo en plan teólogo, se está poniendo en plan papá, pero el mensaje es el mismo, es corto, es conciso, es sencillo. La justificación del hombre es solamente por la fe en Jesús, en lo que Jesús hizo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Esto es lo que se convierte, o esta epístola se convierte en la declaración cristiana de la independencia, por así decirlo. Es la doctrina favorita de Martín Lutero y jugó un rol muy importante en todo el asunto de la reforma. Imagínense qué poco Pablo se iba a imaginar cuando estaba escribiendo a estas iglesias de Galacia, intentando librarse de esta enseñanza de los judíos o de los judaizantes, que 1500 años después iba a ser la base doctrinal casi para que Lutero pudiera de nuevo conducir, por así decirlo, otra vez a todo lo que se había perdido y se había desvirtuado y desviado, otra vez reconducir, y de ahí que surgieran pues todo el movimiento protestante de hoy en día, ¿de acuerdo? Así que Gálatas jugó un papel muy importante en esto. Gálatas y Romanos, al final, como les he dicho, es lo mismo, la misma base, el justo por la fe vivirá, el de Romanos, y aquí pues la misma idea, como digo, pero más desarrollada en Romanos. La doctrina de la justificación por fe contrasta fuertemente con ese externalismo que presentaban los falsos maestros y los enemigos del Evangelio. Para los judaizantes era la cosa externa, ¿verdad? Como Jesús criticó tanto a los fariseos. Que sepulcro blanqueado, parecéis que por fuera estáis muy limpios y por dentro estáis llenos de maldad. Era todo externalismo, era que me vieran echar ofrendas, era orar en alto para que vieran que oro, era pasar por una serie de rituales, pero todo que se viera, ¿no? Porque eso era lo que a mí un poco me justificaba delante de Dios de que era una buena persona y que estaba cumpliendo con la ley y por tanto era lo que me iba a dar la salvación. Pablo condena todo eso, no es externalismo, es todo lo contrario, es interiorizar la persona de Jesús y de ahí las cosas salen hacia afuera. No es el cumplimiento de la ley, es creer en una persona, Jesús de Nazaret, y en su obra en la cruz, para ahora yo poder tener salvación. ¿De acuerdo? ¿Más o menos se entiende de qué va la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Sí? ¿Quién eran los Gálatas? ¿Todo bien entendido? Muy bien. No tengo el reloj conmigo. ¿Me pueden decir la hora? 53 o ya. Muy bien. El Concilio de Jerusalén es el capítulo 15, volvemos entonces al libro de los Hechos donde lo habíamos dejado, y lo que viene ahora en el capítulo 15 es esto. Ya de vuelta en Antioquía, recuerdan, esto ha sido una mera carta, ¿verdad? Todo esto que acabamos de decir es solamente Pablo en Antioquía, un rato se puso, escribió una carta y la mandó para las iglesias de Galacia, pero esto pues obviamente él la escribe y no lleva mucho tiempo. Dice que de vuelta en Antioquía, mientras enseñaba, se tuvieron que enfrentar a judíos procedentes de ahora de Judea que enseñaban que para ser salvos los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés, algo con lo que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. O sea, ven, él venía de Asia Menor y los judaizantes habían estado en toda Asia Menor. Ahora estaba en Antioquía de Siria y ahí los judaizantes suben de Judea y vuelven a hacer lo mismo. Van a perseguir e intentar infiltrar la misma cizaña y los mismos pensamientos. Por lo tanto, lo que pasa como la gente se confundía y Pablo no tenía mucho argumento más allá de su propia palabra, es lo que dice, tengo que hacer algo. Entonces lo que hace es hablar con la iglesia de Jerusalén, hablar con la iglesia de Pablo, el campamento judío, intentar tener en sus manos algo sólido para poder defender lo que él estaba predicando ahora, ¿de acuerdo? Entonces tenemos lo que vemos aquí como el Concilio de Jerusalén, donde se van a juntar ahí para ver si pueden
él puede conseguir que del campamento judío autorice que lo que él está haciendo es correcto y que lo que él está predicando está bien y que no es ninguna herejía ni ninguna cosa rara. ¿De acuerdo? Entonces se van a debatir ahí, el campamento gentil de Antioquía va a bajar con el campamento judío para intentar, a ver, me está pasando esto, donde voy vienen estos judíos y dicen esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo tratamos esto? Así que tenemos este concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Dice que tras acalorados debates, el problema alcanzó tal magnitud que decidieron acudir a Jerusalén. Primero estaban debatiendo en Antioquía, ¿qué hacemos, qué no hacemos? ¿Seguimos predicando esto? ¿Suavizamos un poco la cosa? ¿Decimos que sí, que sigan guardando lo de Moisés? Como no se aclaraban, bajaron a Jerusalén. Ahí entonces hablaron con los apóstoles y van a decidir pues, qué iban a hacer en este famoso concilio. Este acontecimiento fue muy serio, dice, y altamente relevante para la historia de la Iglesia, ya que este asunto tenía el potencial de dividir la Iglesia en dos campamentos. ¿Sí? Era algo como no se aclare bien, aquí lo que va a pasar es que dentro de la Iglesia se van a formar dos bandos. Los cristianos que creen que un poco hay que seguir guardando las obras y los cristianos que creen que no, que es todo por fe. Y si no tenemos cuidado se van a hacer al final una gran división. Entonces en este concilio lo que intentan es que eso no ocurra, que la Iglesia se mantenga unida y que haya un mismo mensaje que sea coherente en Antioquía, en Jerusalén o donde quiera que ellos vayan. Así que tras debatir la cuestión y oír las palabras de Pedro, Pablo y Bernabé, se aceptó que los gentiles no debían guardar la ley para ser salvos, aunque se exhortó a los cristianos gentiles a respetar los sentimientos y la forma de ser de los cristianos judíos para no ofenderlos en cosas como estas. Vamos a ver este versículo, que son el 19 y el 20 del capítulo 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es un poco el concilio termina. Y a decir, básicamente Pablo estaba muy contento, porque el asunto gordo que a tratar, aunque eran luego otros asuntos menores, el asunto gordo principal a tratar en este concilio era si la salvación era por fe o había que seguir guardando la ley, básicamente. ¿En qué quedamos? ¿Una cosa o la otra? Las dos juntas no pueden ser. Entonces al final, ese que era el asunto más importante, Jerusalén decide que sí, aún siendo ellos obviamente los judíos y teniendo todo el carácter judío, deciden que los gentiles que se conviertan, ni los judíos tampoco, no tienen por qué guardar la ley de Moisés para ser salvos, que es por fe. Por lo tanto, Pablo es como que, yes, lo hemos conseguido, ¿no? Lo he conseguido. Tengo el respaldo de la iglesia en Jerusalén. Eso va a ser muy importante para Pablo, porque ahora donde vaya ya tiene algo, un documento, algo que respalda lo que él está haciendo. Ya no es alguien que va por libre, por así decirlo. No obstante, como este asunto era muy grande y para nosotros lo debatimos aquí en 5 minutos, pero para un judío, pues ya lo hemos comentado alguna vez, entender eso de que ahora ya todos esos aspectos judíos ya no son relevantes, no era fácil, no era un asunto fácil. Eso de que ya la ley de Moisés no cuenta, eso de que ya todos sus sacrificios y todo lo que comían y no comían, y las fiestas que guardaban y no guardaban, y todas las parafernalias que durante siglos y siglos habían estado guardando con tanto celo, ahora ya no valían para nada. Aunque se habían convertido y Jesús era su Señor, pero era como que, ¡ay! Tengo que soltar esto de verdad. No, es que no me lo puedo creer todavía. Sí creo en ti, pero no, hay el momento de soltarlo, sí o no. O es por la ley o es por las obras, o por la gracia, pero no podemos estar a medias. Hay que decidirse. Bueno, en este concilio deciden que sí, que la salvación es solamente por fe. Pero como una manera de, bueno, tampoco para no quitarles todo el juguete así de golpe. ¿No se ha pasado a veces quizá con alguno de vuestros hijos que tiene un juguete que lo tiene que compartir con su hermano y no quiere, y tú estás intentando y al final lo que haces es que le quitas el juguete para que se lo dé a su hermano, pero le das una chuche quizá para como compensarlo un poco y que no es así que lo ha perdido todo? No sé si es un buen ejemplo, ¿no? Un poco para hacerme entender. Era una manera de como una concesión para que los judíos no sientan como que ¿no? Bueno, vamos a imponer ciertas cosas a estos gentiles que se están convirtiendo. No es por la ley, no se salvan por eso, pero hombre, estas 4 cosas que sí que las guarden. Que se abstengan de esto, de esto y de esto y de esto. Pablo dice, venga, vale, está bien, me conformo con eso. Porque el asunto principal que yo quería tratar, por así decirlo, lo he ganado, lo hemos ganado, lo hemos establecido. ¿De acuerdo? Ese es el concilio de Jerusalén. Es tremendamente relevante e importante este capítulo 15 de Hechos, para el desarrollo de la fe, de lo que iba a seguir haciendo Pablo y de lo que se iba a llegar hasta nuestros días.
¿sí? De hecho, es el mismo asunto que nosotros tenemos en España y en todos los países donde la religión católica pues entró. Porque ellos, aunque no eran las obras de la ley de Moisés, pero eran obras de caridad. Entonces, haciendo obras y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y otro tipo de cosas, era como uno era salvo, ¿no? Y sigue estando, esto es un poco muy parecido a lo que la Iglesia judía, o los judaizantes y los judíos querían. No es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio por el que Pablo peleó, por gracia, por fe, nada más. Suficiente lo que Jesús ha hecho, no hay que hacer nada más. Lo que haces lo vas a hacer por agradecimiento a ese regalo tan grande que Dios te ha hecho. Si vas a hacer buenas obras, como decía Santiago, porque tienes esa fe y has entendido ese concepto maravilloso de ese regalo tan grande, y como agradecimiento claro que vas a hacer obras, todas las que puedas y más, pero no con el fin de salvarte, sino porque estás agradecido por el regalazo que te han hecho. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, hasta nuestro día sigue estando activo y presente ese conflicto entre las obras o la gracia y la fe, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí. En el segundo viaje misionero de Pablo, es el que veremos el miércoles que viene. Terminamos aquí en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15, y empezamos el miércoles que viene, como digo, con este segundo viaje. Tienen ahí ya en su manual el mapa, si lo quieren ir viendo un poquito para la semana que viene, venir un poco preparados. Pueden leerse con antelación las notas para ya saber un poquito de lo que vamos a estar hablando aquí. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, y nos vemos el miércoles que viene.